Difícil, no para el gobierno, o en todo caso no solamente para el gobierno, más importante que eso, momento muy difícil y muy delicado para el país. Tanto que después de un fin de semana con renuncias, con anuncios, con versiones, con idas y vueltas, con mucha desprolijidad, hoy en discurso el presidente de la Nación, él mismo dijo, el país está en emergencia. Y como el país está en emergencia, por supuesto, vamos a dedicarle en un programa especial de aquí hasta la medianoche a analizar, a opinar, a tratar de entender qué es lo que pasa con los columnistas del programa y con invitados muy importantes. Tenemos 3 viceministros de Economía para tratar de entender y para preguntarle qué es lo que opinan. Guillermo Nielsen, ex viceministro de Economía de Roberto Lavagna, Orlando Ferreres, viceministro de Economía del comienzo del menemismo, de Néstor Rapanelli, cuando Bungebón estaba al mando de la economía, y nuestro columnista Emanuel Álvarez Agis, que va a desafiar la idea de el déficit cero, ¿es bueno, malo, qué ventajas y qué contraindicaciones tiene? Va a estar también acá Ginés González García, porque el ministerio que él comandó, el Ministerio de Salud, ya no existe más como ministerio. Fue absorbido, fue subsumido por otro ministerio. De hecho, recién estaba viendo en el portal de La Nación una crónica acerca de la paralización del Ministerio de Salud, del funcionamiento nada menos del Ministerio de Salud por los cambios, por las novedades del día. También hay, además de toda la complicación económica, naturalmente, todo esto tiene un impacto en la política en general y dentro del gobierno tenemos una mesa preparada con analistas políticos para ocuparnos del tema. Y nuestro columnista político, José Nathanson, entre otras cosas, se va a preguntar y va a responder cuál es el nivel de tolerancia al ajuste, a la pérdida de bienestar que tiene la sociedad. O si ustedes quieren, planteado crudamente, por qué esto no estalla, como en su momento estalló 2001. Antes de todo eso, voy a dedicarle unos minutos a analizar parte de lo que pasó hoy. Si hay algo que reconocerle al presidente de la Nación, es que tiene una idea fija de la cual no se mueve, desde que comenzó su mandato hasta el día de hoy. Y es que el principal problema, lo dijo así en su momento, para él el principal problema del país no es ni la pobreza, no es la desigualdad. Para Macri el principal problema es el déficit fiscal. Y decía, la idea la tiene tan metida, es tan fija la idea. Los invito a prestar atención a la cantidad de veces que en el discurso de esta mañana, poco más de 20 minutos, hizo referencia de una u otra manera al déficit fiscal, al déficit cero, a lo inconveniente, según él, que el país gaste por encima de posibilidades. En apenas poco más de 20 minutos, presten atención la cantidad de veces que Mauricio Macri hace referencia a eso. No podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Debemos madurar como sociedad y no seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes, déficit permanente, deuda para cubrirlo, inestabilidad cambiaria, inflación. Y terminar con esto iba a llevar tiempo. Esto no se podía hacer de un momento a otro. Había que cambiar muchas cosas y tomar decisiones que eran antipáticas en un momento. También otras dudas las generamos como argentinos, porque no fuimos capaces de mostrar unidad en nuestro compromiso de avanzar con las reformas estructurales. Lo que tenemos que enfrentar es un problema de base, que es no gastar más de lo que tenemos. Y creo que los argentinos, creo que en todos nosotros, ha crecido la conciencia de que no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Vivir por arriba de nuestros ingresos. Tenemos que sacarle a la gente esta mochila cargada de un Estado que gasta mucho más de lo que tiene. El mundo nos volvió a decir que vivíamos arriba de nuestras posibilidades. Durante mucho tiempo los argentinos no pudimos tomar conciencia del desfasaje de nuestras cuentas. Pero nuestro problema es que para empezar a construir el país que queremos y para hacer todas esas cosas
Y más, tenemos que equilibrar nuestras cuentas. Cualquier estrategia de desarrollo necesita empezar por ahí, con un Estado que gaste menos de lo que ingresa. Es monotemático. No hay repeticiones, salvo los ecos que ustedes vieron ahí, una manera de resaltar artísticamente lo que dice. Todo lo otro no hay repetición. Es él diciendo una, otra y otra vez en 20 minutos esa idea fija. Ahora, para ser franco, no es original. En la historia, y sin irnos muy atrás, en la historia contemporánea, post-dictadura, la idea de que el principal problema del país es el déficit o que había que llegar al déficit cero, no es nuevo en Macri. Los invito a hacer un poco de repaso histórico y ver cómo, desde el 91, para no irnos más hacia atrás, hubo otros ministros de Economía que plantearon exactamente lo mismo que aquí acabás de ver esta mañana de Mauricio Macri. Van a ver a Domingo Cavallo, el primer Domingo Cavallo, en el 91, apenas lanzada la convertibilidad. Lo van a volver a ver a Domingo Cavallo en el 95, hablando de lo mismo. Lo van a ver también a Ricardo López Murphy, a principios de 2001. Lo mismo que Macri hoy. Déficit cero, reducción, historia. Es posible comprometernos y poner en marcha la plena convertibilidad del Austral porque el gobierno está seguro de que se elimina completamente el déficit fiscal a partir del mes de abril. El Estado Nacional encarará una reducción de gasto público de 890 millones de pesos. El grueso de esa reducción corresponde a la eliminación de gastos que la sociedad ha encontrado irritantes por representar la persistencia de privilegios intolerables. Esto incluye gastos en ANSES, tales como la eliminación de pensiones graciables injustificables y la eliminación de los abusos en asignaciones familiares. También se eliminarán becas otorgadas por legisladores y se reducirán, con la cooperación del Congreso Nacional, los gastos que implica la política en la Argentina. Hoy hemos adoptado decisiones duras, pero ineludibles. Además de los 1.000 millones de pesos de recorte de gasto público nacional del presupuesto para 1995 que había aprobado el Congreso Nacional, hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva. Lamento tener que compartir con ustedes estos momentos, pero creo que es importante, que es útil, que es ilustrativo, que nos enseña recordar qué es lo que pasó, que algunas de las cosas que nos están anunciando hoy no son nuevas. El Cavallo del 91 y 95 pudo durar algunos años, hasta que la convertibilidad, como todos sabemos, estalló por los aires por otros motivos. López Murphy duró lo que un soplido. Después de esos anuncios, lo eyectaron del gobierno por resistencia incluso de propios sectores de la alianza en su momento. Incluso algunos de ellos que no ven con buenos ojos lo que está haciendo Macri hoy en esta nueva alianza entre el radicalismo y el PRO. Pero después de López Murphy vino otra vez Cavallo e insistió con el déficit cero. No encontramos un archivo de video para verlo, pero sí como testimonio una placa de alguno de los tantos titulares de aquella época. En 2001, Cavallo llamado como bombero, teóricamente para reparar lo que él mismo había provocado con la convertibilidad. Están viendo en la placa, cuentas públicas se elevaron al Congreso las proyecciones económicas para el 2002. Cavallo presentó su primer presupuesto con déficit cero. 91, 95, López Murphy al principio de 2001 y después Cavallo. Ahora volvamos al día de hoy. Déficit cero. ¿Cuál es la novedad de hoy? Cómo el gobierno, de haber tenido hasta ayer, hasta el viernes pasado, una meta comprometida con el Fondo Monetario de déficit equivalente a el 1,3% del PBI, profundiza la meta de ajuste y lo lleva de menos 1,3 a 0. La principal medida, la noticia de hoy, es el restablecimiento, y en el caso de la soja, el aumento
de las retenciones. Pero antes quiero compartir de qué manera Macri piensa cómo debe ser afrontado el esfuerzo, la carga que implica profundizar el ajuste para llevarlo de menos 1,3 a 0. Presten atención a este párrafo del discurso de esta mañana del presidente. Para cubrir lo que falta durante esta transición, que se ha transformado en emergencia, vamos a pedirles a quienes tienen más capacidades para contribuir, me refiero a aquellos que exportan en la Argentina, que su aporte sea mayor. Para esta transición, dijo, en emergencia, vamos a pedirle la mayor contribución a quienes tienen más capacidad de aporte, que son los exportadores. Primera pregunta, ¿desde cuándo solo los exportadores son los que en esta sociedad tienen capacidad de aportar en una situación de emergencia? Por supuesto que los exportadores que se vieron enormemente beneficiados, y hacia ahí vamos ahora, pero hay otros sectores de la sociedad que no son exportadores y que indudablemente tienen capacidad como para, en emergencia, colaborar a equilibrar las cuentas en la lógica de Macri. Por ejemplo, todos los que están dolarizados. Se esperaba, había trascendido por todos lados porque caía de Maduro, era sentido común, que el gobierno iba a aumentar bienes personales, el único impuesto a la riqueza, al patrimonio que hay. No hizo nada. Recuerda, el único impuesto al patrimonio que fue reducido para atentar a los que blanquearon más de 100.000 millones de dólares. A esos privilegiados que tienen capacidad de aporte, para ellos hoy no hubo ninguna mala noticia. Y para los exportadores la mala noticia fue tan grande. Los invito a hacer algunos pequeños cálculos. Tomo como ejemplo el exportador de aceite de soja, uno de los 3 principales productos de exportación argentina. E imaginemos como supuesto que está exportando $100 de aceite de soja. Al tipo de cambio de principios de año, vamos a usar números redondos para hacer las cuentas fácil y que la podamos comprender, esos $100 equivalían a 2.000 pesos. Con el dólar de principio de año, hoy, por $100, tenía un ingreso bruto de 2.000 pesos. Pero hasta la semana pasada, la retención, lo que el Estado capturaba para la soja, para el aceite de soja y para la harina de soja, era 23%. Esa era la retención hasta la noticia de hoy. Con lo cual, de los 2.000 pesos de ingreso bruto, de facturación bruta, había que restarle 460. Con lo cual, el exportador de soja recibía neto 1.540 pesos por los $100 de exportación. Esa es la situación anterior. Comparémosla con la situación a partir de los anuncios de hoy. La misma exportación por $100, pero ahora, nuevamente, números redondos. Supongamos el dólar a 40, cerró 39 en las casas de cambio, 38 y piquito en el Banco Nación, pero para hacer cuentas fáciles, a 40 el dólar, esos $100 de exportación se transforman en 4.000 pesos de facturación bruta. ¿Cuál es la retención? ¿Cuál es el esquema de retenciones de impuestos que entra en vigencia a partir de mañana cuando se publique el boletín oficial? La retención original de 23 baja a 18, con lo cual el 18% de 4.000 son 720. Eso se resta. Y lo que se agrega para la exportación de aceite, de porotos de soja, de trigo, de maíz y de productos industriales sin demasiado valor agregados es 4 pesos por cada dólar exportado. Con lo cual, 4 pesos por cada dólar exportado son 400 pesos. Es decir que a los 4.000 del ingreso de la facturación bruta va a haber que restarle 720 y 400. Con lo cual ese exportador, por los mismos $100, le van a quedar en el bolsillo de ingreso neto 2.880. Entonces comparemos la situación hasta ayer y la situación hoy. Y la siguiente placa, hasta ayer le quedaban 1.540
y a partir de hoy o de mañana le van a quedar 2.880. Es decir, un 90% más. Aún con la retención muy leve que le aplicó el gobierno. Por supuesto que esto no es ganancia, porque al exportador también, a la producción de soja, también se le encarecieron los costos. Tiene algunos costos dolarizados que subieron lo mismo que el tipo de cambio, obviamente. Pero de ninguna manera ese encarecimiento de costos achica esta diferencia hasta equipararla. En resumen, los exportadores, si bien le quitaron hoy algo, le quitaron muy poquito y siguen en una situación enormemente más beneficiosa que la que tenían. Entonces uno puede conjeturar, bueno, si hubiesen aplicado alguna retención algo mayor, tal vez no hubiesen tenido que recortar obra pública o nivel de salario real o presupuestos o achicar ministerios, o tal vez vaya uno a saber cuántos trabajadores del sector público van a quedar en la calle. Y para terminar esto, Macri dijo hoy otra frase: todos tienen que ceder. Para poder crecer todos tienen que ceder. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo todos tienen que ceder? Tienen que ceder los que tienen capacidad contributiva, y como vimos, no están cediendo demasiado. Están cediendo y siguen mejor, están cediendo algo y siguen mejor que lo que estaban. Y los que no deberían estar cediendo nada, porque son los que tienen necesidades, ya vienen cediendo. Vienen cediendo poder adquisitivo, vienen cediendo deterioro en su nivel de vida, vienen cediendo angustia e incertidumbre. O sea, esa idea de que todos tienen que ceder como si todos estuvieran en igualdad de condiciones, además de ser una idea inequitativa, ni siquiera se cumple. Vamos con nuestro primer entrevistado. Les decía, tenemos 3 ex viceministros de Economía. Estamos aquí con Guillermo Nielsen. Guillermo, gracias por venir. No, por favor. Tu opinión de lo de hoy puntualmente. Me gustó mucho tu introducción, ante todo. Me hacía acordar de la canción de Mina. ¿Cuál de todas? Paro, son todas palabras. ¿Por lo mío decís o por no, lo no, por el déficit cero, el equilibrio fiscal y qué sé yo. Todo el mundo, y el presidente incluso, es difícil no estar de acuerdo con lo que verbaliza. El problema es que después las cosas no suceden, al contrario. Y esto que vimos hoy me parece fantástico, pero llega 2 años y medio más tarde de lo que debió haber llegado. O sea, ¿vos estás de acuerdo con Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque, ¿sabés qué pasa? No podemos pensar la macroeconomía argentina con descuidos. Porque, a diferencia de lo que ocurre en los libros de texto, en que normalmente hay una moneda, en Argentina tenemos 2 monedas. Vos tenés pesos y tenés dólares. Y ante situaciones de volatilidad como las que estamos viviendo, combinadas con mucha información, automáticamente la gente cambia de portafolio, se cae la demanda de pesos y pasás a la demanda de dólares, que es lo que explica muchas de las cosas de los últimos meses. ¿Te das cuenta? No es solamente la demanda de los grandes hedge funds, que pudo haber sido la demanda inicial. Acá hay una demanda de dólares que viene del argentino de a pie. ¿Y vos pensás que el argentino de a pie, incluso el argentino que anda motorizado en 4x4, compra dólares? Sí. Porque para el país proteger, tiene... No, eso no hay duda. Para proteger sus ahorros. Pero porque está observando que las cuentas fiscales dan porque tiene negativo. No, pero tiene un proceso de aprendizaje que, por supuesto, es mayor cuanto más años tiene, pero todos pasamos por un proceso de aprendizaje donde reaccionamos muy rápidamente con el cambio de portafolios, con la caída de la demanda de dinero, cuando vemos que la cosa no está convincente. Y la verdad es que el gobierno no ha sido convincente. La verdad es que, si bien el discurso de hoy es infinitamente mejor que el del día miércoles pasado, esa locución rarísima
de 1 minuto 40, qué sé yo, que no dio Cuando tiempo. anuncia que vuelve al fondo. Claro, cuando anuncia que vuelve al fondo, que además eso en sí mismo nos abre una cantidad de preguntas, ¿no? Hoy estuvo más trabajado, evidentemente, el mensaje, pero de todas maneras lo que está subyacente es que con cualquiera que hables, absolutamente con cualquiera, por la calle, las preguntas que me hace la gente que me para, hay un nivel de angustia muy grande de los argentinos. La gente está mal con todo esto. ¿Y pensás que con un discurso prometiendo profundizar el ajuste para pasar de menos 1,3 a 0, la angustia va a bajar? Si el discurso estuviese bien hecho, y si se mostrase un liderazgo político, evidentemente eso ayudaría. A mí me gusta mucho leer discursos. Yo tengo libros con discursos. Obviamente mis favoritos son los de Churchill, un tipo que sabía verbalizar situaciones, crear imágenes y ejercer un liderazgo por su retórica, a partir de la retórica. Y tuvimos tipos con retórica en la historia política argentina también. Bueno, ahora estamos en una cosa que no sé si definirla como gaseosa o líquida, donde no hay ese tipo de liderazgo. Pero a la vez no veo nada que lo reemplace. No veo nada que lo reemplace. Y mucho menos en este gobierno, que en realidad le está planteando a sus propios aliados radicales y también a la oposición un contrato de adhesión. Ahora, supongamos que Macri cumple y a través de las medidas, el aumento de retenciones, recorte de obra pública, otros gastos, lo que presentó después más en detalle Duhovne, llega al déficit cero. ¿Pensás que eso cambia sustancialmente la situación? Yo creo que ayuda, yo creo que le cambia la visión de Argentina de los grandes fondos, de los bancos internacionales. Esto está agarrado ahí, viste, con guarangamente en el barrio cuando era chico, era agarrado con saliva esto. Pero está agarrado. Ahora, hay una gran hipocresía en todo esto, porque es desfachatadamente cubrir hasta la finalización del mandato. Y después, viste, que era Luis XV, après moi le déluge, ¿no? O sea, después que se arreglen, qué sé yo. Una cosa estilo Cristina Fernández, ¿no? O sea, vamos a llegar al fin del mandato del ingeniero Macri con menos Producto Bruto que el país que él tomó. En un per cápita va a ser inferior en un 5%, de acuerdo a las proyecciones que hoy se conocieron con lo que dijo Duhovne. Y vamos a llegar a un país que ha agotado las posibilidades de endeudamiento. Acá, y esto yo lo he venido señalando varias veces, que el endeudamiento se estaba manejando imprudentemente. La realidad es que los países no tienen endeudamiento infinito. Hay una capacidad limitada de endeudamiento. Bueno, por las peculiaridades... Ahora ese es el discurso de Macri, Guillermo. No es de la Macri. lógica. No es de Macri. No tenemos posibilidad de endeudarnos más porque... Pero está diciendo la verdad, porque las agotó, porque la manejó imprudentemente, porque en vez de ser un buen hombre de negocios que está gestionando un país difícil, tomaron deuda a rajabonete. Entonces, claro, hoy no hay más. Pero a mí no me preocupa el hoy ya está jugado. Me preocupa finales del 2019, donde no va a haber ni siquiera los fondos del Fondo Monetario Internacional. Ese es mi punto. Ahora volvamos a 2018. En este clima, con un gobierno que lo que plantea es ajuste de gasto, que reconoce que va a haber varios meses. Hoy me decía un ministro que en el mejor de los casos, el rebote, la recuperación ocurriría en marzo. Eso no puede generar... Marzo es un exceso de optimismo. Bueno, peor aún. Sí. Ahora, bueno, este clima no puede generar que la gente, lo poco que tiene para gastar, lo guarde, los empresarios demoren y posterguen decisiones. Eso está pasando. Pero que entres en una pendiente... Yo creo que es importante dar claridad en este tema, porque el ajuste más destructivo es el que estamos viviendo en estos últimos meses. Es el ajuste donde el Estado está en indefensión.
y donde el mercado impone el ajuste. Este ajuste, lo que hay que hacer es ordenarlo desde un ajuste del Estado para que sea lo menos dañino posible. Puntualmente sobre la medida de hoy, el aumento de retenciones, como manera, como el instrumento... Mirá, es monstruosa, es realmente de una infidelidad política pocas veces vista, desde el punto de vista del PRO, ¿no es cierto? Pero me parece que le sirve para cerrar los números. Creo que en la medida... yo en este momento estoy más preocupado por la inflación y por la ausencia de precios, porque tenemos un drama donde nadie sabe cuál es el precio al que tienen que fijar. Mirá, recién aquí en un restaurante cerca donde estábamos con el productor preparando el programa, el dueño nos contaba que la bolsa de harina que fue a comprar hoy se la querían vender con un aumento de 700 a 970. Y que fue a comprar insumos para el restaurante a un supermercado cerca que hoy cerró las puertas, porque no tenía precio. Bueno, eso es lo que a mí me preocupa más. Hoy me preocupa más la ausencia de precios y la ausencia de precios en alimentos que el dólar, te diría la verdad. ¿Por qué? Porque acá necesitamos un abastecimiento fluido que no se puede llevar a cabo, no porque haya alguien acumulando cosas, porque fue todo muy rápido. No, es porque no hay precios, no saben a qué precio vender. Por último, ¿comprás dólares a 38? Mira, yo creo que seguiría moderadamente comprando dólares. Me parece que 38 fue un salto importante. Si pueden ordenar, sobre todo la política monetaria, la cosa puede andar bien. A la vez tengo serias dudas, porque hay algo que no hablamos, y es que acá quedó en el tintero el anterior acuerdo con el fondo, donde no se pudo ni siquiera cumplir la primera revisión, sobre todo por cuestiones monetarias. Aquí hay una expansión monetaria muy grande que a lo mejor, ojalá no sea así, en pocas semanas más nos sentamos a hablar y resulta que era barato comprar los 38. Gracias por venir, Guillermo. A vos por la invitación. Una mirada, la de Guillermo Nielsen, sobre el déficit cero. Ahora enseguida con Emanuel Álvarez Agis, una mirada alternativa. Nuestro segundo ex viceministro de Economía, columnista del programa, Emanuel Álvarez Agis. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Decía, una mirada, creo que alternativa a la de recién, sobre el déficit cero. Un poco el desafío es, ¿el déficit cero sirve o no? Pocas veces los economistas tenemos el lujo de tener un experimento controlado. Vos sabés que gran parte del problema de nuestra profesión es que no podés experimentar como experimentan, qué sé yo, un científico en un laboratorio con ratas. O si lo haces, las ratas en realidad son personas y pasa todo al mismo tiempo. Ahora, Argentina ya aprobó con el déficit cero. En julio del 2000 se aprobó una ley donde básicamente Argentina venía de una corrida cambiaria desatada en febrero de ese mismo año por la crisis de, adivina qué país. Por la crisis de... ya no me acuerdo. Turquía. País? También. Turquía había devaluado fuertemente su moneda porque había levantado los controles de capitales. En una Argentina que tenía convertibilidad empieza una corrida contra el peso, y en julio del 2000 se aprueba una ley donde el gobierno se compromete a gastar exactamente lo mismo que le ingresaba mes a mes. Vamos a ver en la primera placa cómo nos fue con la ley de déficit cero en términos de su propio objetivo, que era alcanzar el déficit cero. Cuando la barrita está apuntando para abajo, hay déficit. Y cuando la barrita está apuntando para arriba, hay superávit. Fíjate que ahí, en el segundo trimestre del 2000, se aprueba la ley de déficit cero, y lejos de mejorar el déficit que Argentina venía arrastrando más o menos desde inicios del 99, empeora sistemáticamente, y recién Argentina empieza a tener superávit en el 2003. Claro que algunos críticos dijeron, bueno, lo que pasa es que Argentina no hizo lo que tenía que hacer, que era básicamente bajar el gasto público. Vamos a ver en la segunda placa si hicimos eso o no lo hicimos, si cumplimos con la ley de déficit. Fíjate, la roja
es la dinámica del gasto. Como ves, ahí a poco de aprobada la ley, Argentina pone el gasto creciendo 0 respecto al año anterior con neto de inflación y rápidamente empieza a bajar el gasto muy fuerte. Ahora, ¿qué es la azul? Los ingresos. Esto, acá. Exacto. Que caen también. Esa panza, lo que pasaba es que los gastos bajaban a la misma velocidad que los ingresos. Entonces, cuando vos hacías la cuenta de ingresos menos gastos, por más que estabas bajando el gasto, como los ingresos también bajabas, seguías teniendo déficit. Entonces, ese es el problema por el cual en la anterior veíamos que el déficit no se cortaba. La pregunta siempre acá es ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? Y en la tercera placa vamos a ver una posible explicación. Digamos, una posible explicación de por qué esto no pasó, porque es muy coincidente. Fíjate, cuando empezamos a tener déficit, que es básicamente la línea azul, lo que pasa es que la roja, que es el crecimiento económico, se desploma. O sea, la economía argentina entra en recesión más o menos en 1999 y a medida que el crecimiento se va deteriorando, el déficit fiscal también se va deteriorando. Y el déficit fiscal recién se acomoda cuando la economía empieza a crecer, producto de, primero la devaluación y después una serie de medidas, te acordarás, aumento por decreto, Argentina trabaja, una serie de medidas muy agresivas en términos de demanda interna que empezaron a sacar a la economía de la recesión. La verdad que la ley de déficit cero fue absolutamente inefectiva para el objetivo que buscó. El objetivo que buscó fue parar la corrida contra el peso. O sea, las declaraciones de los ministros de ese momento decían vamos a comprometernos con el mercado a déficit cero, eso va a generar credibilidad y entonces el mercado va a dejar de correr contra el peso. Te traigo porque además vos tuviste responsabilidad, sabés de qué se trata, estando detrás de un escritorio que tiene que decidir. Te traigo a hoy. La alternativa, el gobierno dice ajusto porque ajustando no voy a necesitar o achico mis necesidades de endeudamiento, nadie me quiere prestar, esto va a generar confianza, etcétera, etcétera. ¿Qué alternativa hay a bajar el déficit? Bueno, paradójicamente lo venimos charlando acá durante mucho tiempo. ¿Te acordás que nosotros al principio de este año teníamos una controversia de si Argentina tenía un problema de pesos, o sea, de déficit fiscal, o si tenía un problema de dólares, o sea, de déficit externo? Yo creo que estamos confundiendo el problema de pesos con un problema de dólares. O sea, el problema es que Argentina no está logrando estabilizar su tipo de cambio. Y si el mercado no lo logra estabilizar, el que lo tiene que estabilizar es el Banco Central. Y el acuerdo con el fondo apagó el Banco Central. O sea, el Banco Central es como... No lo deja actuar, lo maniató. A ver, el Banco Central es como los semáforos al tránsito. Digamos, si no hay semáforos, hay caos de tránsito. En esta coyuntura no hay Banco Central interviniendo como en general intervienen los bancos centrales y me parece que por eso, por más medidas que se anuncien, primero para 2019 y segundo en materia de pesos, no de dólares, no está logrando parar la corrida que es mañana, hoy, fue el viernes. Pero ese es el problema con los dólares y el problema con el déficit no te ocuparías. No, sí me ocuparía, pero acá me parece que hay una confusión. Toda la teoría económica te dice, si vos ajustás en un momento recesivo, lo que haces es reforzar la recesión. ¿Eso quiere decir que vos tenés que en un momento que tenés una corrida contra el dólar, multiplicar el gasto público por 2? No, pero tampoco acompañar a la recesión con una baja de gasto. Es preferible estabilizar financieramente primero la economía, o sea, estabilizar el dólar, y después ordenar el perfil fiscal. Si vos haces el revés, corres el riesgo de volver a cometer este error. ¿Qué libro tenemos para recomendar hoy? Hoy el presidente dijo que uno de los problemas que tuvimos fue la euforia que generó el cambio en los mercados. Esa euforia hizo que entraran muchos dólares a la economía argentina durante el año pasado. Sin ninguna regulación, sin ningún límite. Bueno, fíjate, por ejemplo, la Escuela de Chicago, que implementó un programa de estabilización muy parecido al de la Argentina en Chile, tomó medidas para evitar que los dólares ingresaran. O sea, dijo, voy a parar la inflación con una tasa de interés muy alta, pero como me pueden llegar a bañar de dólares, voy a tratar de evitar que entren. La baña 2003-2004. Exactamente. El presidente dijo, por ahí el cambio generó tanta euforia que nos sobrefinanciaron. Y por eso trajimos este libro, Breve Historia de la Euforia Financiera, de Galbraith, una edición muy cortita, en castellano, traducida, que se consigue en las librerías. Y déjame leerte cómo empieza. Mostrarlo a cámara. Sí, perdóname. Breve historia de la euforia financiera. Básicamente... Uno de los próceres de la economía. Sí, describiendo procesos parecidos a estos, ¿no? Mucho entusiasmo del mercado con una economía que después se cae. Y dice en el prólogo, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Gracias, Emanuel. Recién mencionábamos a Lavagna. Vamos a estar hablando con el hijo de Lavagna, importante diputado del Frente Renovador.
Bueno, con Marco Lavagna, diputado, economista del Frente Renovador. Gracias por venir, Marco. Gracias por la invitación. Opinión sobre lo de hoy. A ver, distintas cosas. Primero, si querés, un tema más político, que me preocupó la parte donde claramente no hay ningún tipo de autocrítica en el discurso presidencial. Pero no me preocupa por el hecho de que lo diga públicamente y que entonces todos podamos decir, bueno, vieron, se equivocó. No, me preocupa por si realmente se piensan que los problemas de Argentina fueron derivados por todas causas que no tenían nada que ver con la política económica. Cuando en realidad... La sequía, Turquía, Brasil, todo afuera. China, Estados Unidos. Entonces, si partimos de ese diagnóstico, cualquier resolución o cualquier propuesta que vos trates de llevar en adelante va a partir de un diagnóstico equivocado. Los problemas que hemos sufrido tienen que ver con problemas de nuestra economía local. Y eso requiere que se arregle localmente. Después desde ya, cosas que pasan afuera, te meten más ruido o te sirven de gatillo en algunas circunstancias. Pero los problemas son locales y hay que empezar a corregirlos. Desde lo económico veo un planteo de una lógica que sigue el ajuste del ajuste del ajuste y no plantean en ningún momento cuál es el camino para empezar a crecer. ¿Por dónde sale? Digo, tenemos claro que quieren buscar el equilibrio, que en el mejor de los escenarios para el gobierno, por lo que plantea, logran los equilibrios. ¿Y eso cómo llega a la gente? ¿Cómo hace para frenar la inflación? Que yo creo que es una de las principales variables que va a tener que preocuparse muy en detalle, este año y el año que viene. ¿Cómo hace para desdolarizar la economía de lo que lo han dolarizado? Desindexarla. Entonces, creo que esa es la parte que está faltando, porque en definitiva un plan, un programa. Creo que falta un rumbo económico. Digo, tiene claro que va al fondo, va a hacer los ajustes para lograr los equilibrios. Ese es el speech. Pero falta lo más importante, que es cómo creces, cómo te desarrollás. Cómo haces para que esta sensación de inestabilidad permanente, de desilusión... Te diría, juego el rol de un funcionario, te dirían... crear las condiciones macroeconómicas, reduciendo impuestos distorsivos, mejorando la infraestructura para que la producción sea más competitiva, bien, aumentando la inserción en el mundo. Te dirían cosas como esas. Perfecto. Ahora, hoy hiciste todo lo contrario. Hoy pusiste impuestos de emergencia por la crisis, pero impuestos que no son los más indicados. Prorrogaste ¿No hubieses vos aumentado o restablecido impuestos a la exportación? Primero no lo hubiera hecho generalizado así como está hecho. Porque así como le agarra a la soja, le agarra también a la pequeña y mediana empresa que exporta algo industrial o que intenta exportar algo industrial. Digo, yo ahí no hubiera ido. Pero también sacás algo que habíamos votado el año pasado, que era cómo hacer para bajar los costos de generar puestos de trabajo, los impuestos del Estado. El mínimo no imponible, eso. El mínimo no imponible en los aportes patronales. Los aportes patronales. Se saca la posibilidad, o seguramente se va a anunciar, todo lo que eran las reducciones que iban a tener que ver con otros impuestos distorsivos. En las provincias. Que es lógico también en la medida que vos le haces un ajuste más grande que no estaba previsto con un desborde de la inflación. Entonces, esa parte es donde todavía me parece que el gobierno no da señales, que está más preocupado en hablarle a los mercados que en hablarle a la población argentina, en ver de cuál es el rumbo, cómo embalizar el camino hacia la salida, hacia la generación de puestos de trabajo. Digo, ¿qué horizonte ves? ¿Qué horizonte ves? ¿Cómo imaginás fin de año, principio del año que viene? Es difícil todavía, porque si querés todavía estamos en el medio de la corrida cambiaria y en ese esquema es muy difícil plantear un horizonte. Lo principal es cómo haces para primero calmar la corrida y después sí cómo después te empezás a mover y qué plan empezás a tener. Creo que de acá por lo menos a fin de año
van a ser meses complicados, bien complicados, donde te diría que uno de los ejes que va a tener que prestar mucha atención el gobierno y va a tener que trabajar es esto que decíamos antes, cómo empezar a desdolarizar algunas cosas, como por ejemplo tarifas. ¿Qué van a hacer con tarifas? Con este aumento del tipo de cambio. ¿Le van a cargar a la gente de vuelta más aumento tarifario? Las tarifas están dolarizadas. Las tarifas están dolarizadas. Mañana empieza justo la audiencia pública. La del gas. La del gas. Si no aumentan al ritmo de la devaluación, ¿se traspasa más subsidio y más recorte para el año que viene? Digo, esas son las claridades que me parece que tienen que empezar a dar para empezar a reencauzar la economía. El gobierno está poniendo muchas fichas y permanentemente los funcionarios destacan la importancia de que se esté negociando el presupuesto antes de que llegue al Congreso y dicen ser optimistas de poder lograr la aprobación del presupuesto sabiendo que no tiene mayoría en ninguna de las cámaras. ¿Crees que eso va a ocurrir? Mira, todavía no hay ninguna negociación sobre el presupuesto. Lo que hubo antes de estos cambios es algunas medidas que el gobierno le mandó a las provincias, a algunos gobernadores, no lo negoció en el Congreso, sino con algunos gobernadores, suponiendo que esos gobernadores después aportan votos para el presupuesto, pero no hubo más que eso. Y esas condiciones cambiaron en el momento donde tuviste la segunda corrida y desechás el acuerdo con el Fondo Monetario que habían firmado hacía solo 2 meses y van a buscar mañana un nuevo acuerdo que veremos cuáles son las condiciones. Hoy lamentablemente no hay ningún tipo de parámetro que pueda seguir para decirte, mirá, el presupuesto va a ir por este lado. Creo que el gobierno, después de negociar con el fondo, va a tener que empezar a bajar las cartas y empezar a poner claro cuál es el rumbo que le quiere dar a la economía. El presupuesto, en definitiva, lo que va a tener que reflejar es cuál es la política económica que va a querer seguir el gobierno. Y eso es lo que creo que hoy no tiene claro todavía. ¿Comprás dólares a 38? Yo creo que el tipo de cambio va a seguir subiendo. No creo en el desboque del tipo de cambio, no creo en que vamos a entrar en un default, pero sí veo una tendencia que va a seguir al alza por la inflación elevada que tenés. O dejás de vuelta a retrasar el tipo de cambio o el tipo de cambio va a seguir a la inflación. Yo creo que vas a un esquema más de este tipo. Yo después no sé si esa será la mejor inversión financiera que puedas hacer, pero claramente... No va a perder contra la inflación, decís de acá en más. Salvo que quieran repetir los mismos problemas que han pasado. Si por el año que viene, por ser año electoral, utilizás el tipo de cambio como ancla de la inflación, eso significa que pasadas las elecciones vas a tener nuevamente una nueva corrida, una nueva evaluación. Hablando de elecciones, sé que no es simpático preguntarle a un hijo por su padre, pero me resulta inevitable. Es inevitable. ¿No? Es inevitable. Casi no zafo nunca de esa pregunta. No, en esta coyuntura, ¿no? En esta coyuntura donde hay quienes, por empezar, Eduardo Duhalde, pero no es el único, que está planteando como alternativa de candidato de la oposición a tu padre. ¿Qué tenés para decir? ¿Qué sabés? ¿Qué nos podés contar? Yo creo que Argentina necesita un acuerdo político en serio. Dentro de ese contexto de un acuerdo político en serio, que incluya distintos sectores de la sociedad civil, empresaria, sindical, sector político, la figura de mi padre puede ser un sello de calidad, para ponerlo de alguna manera, de ese tipo de acuerdos, que pueda aportar en ese esquema. Si se da en esa situación, que espero que se pueda avanzar en esa línea, el rol veo, después no te sé decir cuál será el cargo, si es que será un cargo o será desde afuera, pero ahí lo veo jugando un rol. Si no, o sea, lo ves, sabes que está dispuesto a jugar algo. Siempre él ha mostrado un compromiso muy grande con el país y siempre ha aportado ideas. Y de vuelta, para esto no necesitas cargos. Él hace ya muchos años que no está en ningún cargo público, desde el 2005 que se fue del gabinete, que viene aportando desde afuera. De vuelta, si se logra un acuerdo político y se puede empezar a trabajar en un programa en serio, ahí el sello de calidad o la impronta de una persona como mi padre creo que le puede sumar mucho. Cuando decís acuerdo político, ¿estás pensando en quiénes?
No, es un diálogo sincero. No estoy pensando en un cogobierno o meter cargos de la oposición en el gobierno. No. Estoy pensando ponerse de acuerdo y discutir sobre lineamientos básicos que tenés que tener para empezar a crecer. Esto me refiero, por eso incluyo al sector sindical, al sector empresario, al sector gobierno, porque si no veo muy difícil que podamos salir de este círculo vicioso en el que parece que estamos metidos, ¿no? ¿La oposición peronista la imaginás para el 2019 yendo toda junta o separada? Kirchnerismo por un lado, el resto por el otro. Yo creo que vas a tener tres grandes fuerzas políticas, el Cambiemos, Unidad Ciudadana, el kirchnerismo, y un sector peronismo superador, pongámosle. Así lo llamás, peronismo y no superador. me gusta ninguna de las otras variantes. Creo realmente que hace falta un sector de centro que no solo contemple el peronismo, sino que pueda contener a otros sectores, claramente con una impronta peronista, pero que a través de eso se pueda plantear, por eso lo llamo superador, una alternativa superadora a lo que estamos viendo. Yo no creo que este sea el rumbo correcto, pero tampoco creo que haya que volver para atrás. Marco, gracias por venir. No, por favor, gracias. Hace minutos en algunos puntos al menos de esta ciudad, hubo algunos cacerolazos, no es el primer día, por la última información que tenemos, no se generalizó y quedó ahí. Pero con la crisis hay una pregunta por la historia que nosotros tenemos inexorable. Es ¿en cuánto ajuste tolera una sociedad antes de decir basta? Eso lo va a responder ahora en instantes José Natanson. Enseguida vamos a estar hablando no solo con economistas, hay una mesa de análisis político, porque el gobierno está, además de un país en emergencia económica, tiene una severa crisis política. Y vamos a estar hablando también enseguida con Juan Grabois, referente de movimientos sociales, de la coordinadora, de la corriente de trabajadores de la economía popular, para preguntar cómo está impactando esto abajo. Y sobre eso, muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? La pregunta estaba formulada, los límites del ajuste, ¿cuánto tolera una sociedad un ajuste como el que está desarrollándose? Efectivamente, vamos a empezar diciendo que si uno mira los indicadores económicos, sociales y demás, por lo menos desde el principio de este año se están deteriorando prácticamente todos. Me anoté acá algunos: crecimiento cayó 6,7 en junio, desempleo aumentó al 9,1, salario real cayó de %, inflación por arriba de 40. Macri ya reconoció que el número de septiembre va a dar un aumento en la pobreza, ni hablar el número de marzo que va a reflejar el segundo semestre. Efectivamente. Vamos a ver una primera placa donde se muestra uno de los tantos indicadores de deterioro, decadencia social posible, que es el poder adquisitivo promedio, el haber mínimo. Fíjate, 2015-2019, cómo viene cayendo y cómo efectivamente se desploma en los últimos meses del año pasado y durante prácticamente todo el 2018. Es decir, cómo el haber mínimo de los jubilados, estamos hablando de jubilaciones, con la nueva fórmula, en particular a partir de la ley de reforma jubilatoria, después vamos a estar hablando de esto, se viene cayendo de manera sostenida. Es un indicador, entre tanto. ¿Por qué, a pesar de esta situación recesiva, económica tan compleja, el cuadro social no escala? Es decir, ¿por qué no hay más conflictividad social? ¿Por qué no estalla el conurbano? ¿Qué es lo que está pasando? Que todavía la sociedad está, no bien, pero calma. Es una pregunta que vale la pena formularse. Creo que hay 4 respuestas posibles. La primera respuesta es que hay una cantidad de derechos sociales creados durante la década anterior que se mantienen, con deterioro, con pérdida de poder adquisitivo, pero que a grandes rasgos se mantienen. Yo me anoté acá 8,4 millones de jubilaciones, 3 millones de asignación universal y 5 millones de asignaciones familiares pagó el ANSES el mes pasado y va a pagar este mes. Incluso con una pérdida de poder adquisitivo, todavía el Estado tiene un entramado de política social que ayuda a contener esto, y a eso hay que sumar los planes sociales, las cooperativas. Bueno, y sin ir más lejos, y aunque seguramente es insuficiente, no va a compensar el aumento de precios y el impacto sobre el bolsillo, el gobierno está anunciando ahora refuerzos para
la AUH, para la asignación universal por hijo, para el salario complementario, para el plan Haciendo Juntos, a diferencia, si se quiere, de lo que ocurría con las promesas con las metas de déficit cero de los años 90 o del 2001, sí. Hay simultáneamente algún parche, ¿no? Hay política social, y algún parche. Hay política social por abajo, podríamos decir. Al mismo tiempo también, Marcelo, y esto Juan Grabois lo sabe muy bien, hay también cooperativas, el plan Ellasaz en los barrios bonaerenses. Esto permite, de algún modo, organizar el territorio. Esto que fue una construcción que empezó en el 2001 y se terminó de consolidar durante el kirchnerismo, permitió armar células de planes, de cooperativas, que le permiten también al Estado una interlocución con los barrios, con lo que pasa con los barrios. Esto en el 2001 no estaba. Vamos a ver una segunda explicación, que es el colchón. Todavía hay, por la herencia positiva del gobierno anterior, traje este libro, como Emanuel trae sus libros, yo traigo los míos, que es Los tres kirchnerismos de Matías Culfas, donde se analiza la evolución económica de la política económica del kirchnerismo, 2003 hasta el final del gobierno de Cristina, y dice que las dos variables que no se deterioraron, que no empeoraron en el último kirchnerismo, en el segundo gobierno de Cristina, fueron deuda y empleo. Permanecieron estancadas en el caso de empleo y siguieron mejorando el perfil de deuda. Son estas variables que le permitieron al gobierno de Macri implementar un ajuste muy fuerte, muy feroz, sin que la sociedad lo sintiera en la medida en que lo podría haber sentido si esto no existía. Tercera explicación, que es una explicación territorial. Al país le está yendo muy mal en promedio, la economía está cayendo en promedio. Vamos a ver una placa que muestra que todavía hay algunas zonas asociadas a ciertas ramas productivas que todavía pueden mantener la cabeza arriba del agua. El campo es un caso muy claro, el campo con la devaluación, pero incluso antes de la devaluación y a pesar de la sequía estaba en un momento no tan malo. Y esta es una placa donde muestra la creación de asalariados de empleo privado en la provincia de Neuquén. Fíjate cómo en el promedio argentino se mantiene estancado y en Neuquén crece, por vaca muerta. Petróleo, vaca muerta, gas. Entonces, si bien la situación territorial en general es muy malo, el promedio es muy malo, hay algunas zonas que logran mantenerse en pie. Esto lo que demuestra y lo que explica es por qué el malestar no se distribuye de manera igual por todo el territorio, por qué la bronca contra el gobierno está desigualmente distribuida a lo largo de la Argentina. Podemos agregar, si querés, un sector importante hasta hace un par de meses, la construcción. La construcción, efectivamente, asociada a la obra pública, el campo y la energía, me parece, y algún tramo tal vez del sector servicios, son los 2-3 ramas productivas asociadas a ciertos lugares de la Argentina que aguantan. Y la cuarta es política, que es la dispersión del peronismo. Hicimos una placa con 6 candidatos del peronismo, podríamos haber metido muchos más. Esto me parece que también da algo que es difícil de demostrar cuantitativamente, pero que es la idea de que la gente administra su desilusión. Es decir, está obviamente desilusionada respecto al gobierno. Hay mucho votante de Cambiemos que se alejó de Cambiemos, que se alejó del gobierno de Macri, lo estamos viendo, vamos a hablar de esto después en la columna bis que me toca hacer hoy, pero en la medida en que no haya algo seductor construido enfrente, no sabe a dónde ir y queda como flotando. Esto también me parece que ayuda a explicar por qué, a pesar de una situación económica y social muy mala, la Argentina no termina todavía de escalar en sus niveles de conflictividad social. Seguimos ahora con este tema con Juan Grabois. Enseguida vamos a estar entrevistando a el tercer ex viceministro de Economía, ya está aquí en el estudio Orlando Ferreres. Juan, gracias por venir. Gracias a vos. Te veía atento a lo que contaba José, ¿estás de acuerdo? Sí, con algunas cosas sí. Yo creo que hay un factor importante que es el nivel de organización que tienen determinados sectores de los trabajadores, de los sectores populares, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y otros movimientos sociales, permiten que una parte de los excluidos tengan una voz, una capacidad de interlocución y de presión. Para canalizar descontento. Por un lado, para canalizar descontento y segundo, para obtener algunos paliativos en el marco de un modelo socioeconómico que nos está llevando a una verdadera catástrofe social. Es decir, por suerte existe organizaciones con capacidad de llamarle la atención al gobierno y decirle, fíjense lo que está pasando acá porque esto va a terminar mal,
cosa que permite que tomen conciencia y tomen algunas medidas paliativas. Ahora, este último anuncio de los 2 bonos es lamentable. Si vos haces la cuenta de cuánta plata es por día, en los 120 días que queda del año, son 2 bonos de 1.200 pesos, son menos de 20 pesos por día por familia. Estamos hablando para asignación universal y para jubilación mínima. Exactamente. Menos de 20 pesos por día por familia. 5 pesos por integrante de familia, no compras ni 3 caramelos. Entonces, ya estamos empezando a entrar en una situación de deterioro muy fea. Perdón, Juan, esos 2 refuerzos fueron anunciados antes de el discurso de hoy, o ¿Y puede esperarse algo más o no? No, eso es todo lo que va a haber. Algo más tiene que haber, porque con eso no se compensa la pérdida del poder adquisitivo, según lo que nos dicen los economistas que laburan con nosotros, de la corrida bancaria, digamos, ¿no? La devaluación, aunque no es directamente proporcional al aumento de precios, tiene un impacto grande en el aumento de precios, y estos bonos no la compensan. Y los aumentos que anunciaron el salario social complementario, eso sí ya estaba pactado con anterioridad, es decir, no es ninguna novedad eso que se anunció, y no alcanza, va a tener que haber un ajuste, por lo menos para que empate con el aumento de precios, porque nuestro pueblo no tolera más ajuste. Hemos llegado a un piso de ajuste, sobre todo los más humildes, y bueno, y por eso va a haber un crecimiento en los niveles de conflictividad. De hecho, ustedes anunciaron movilización al ANSES, una concentración de comedores populares para, creo que el día 12, frente al Ministerio. Sí, y un acompañamiento activo al paro de la CGT y una movilización a las empresas prestatarias de servicios públicos. ¿Qué es lo que estamos planteando? Ninguna cosa muy rara, son medidas paliativas para que el descalabro económico que generó el gobierno no impacte en los que ya venían sufriendo mucho y ahora están sufriendo más. Lo que nosotros estamos planteando es que los ingresos se mantengan en su poder adquisitivo. Por ejemplo, hay una cosa terrible que sucede, es que la gente que tiene la posibilidad de tener una conexión de luz, si no la puede pagar, va la empresa con la gendarmería y se los corta. Y estamos viendo cortes en un montón de barrios, y la angustia de los compañeros de quedarse sin luz en la casa. Estamos viendo que no hay vacunas, por ejemplo, en los dispensarios, en las salitas, en los hospitales, y la gente no consigue vacunas, que hay un deterioro grande con la cuestión alimentaria. Una de las cosas que le pedimos al Ministerio de Desarrollo Social, que la verdad me da vergüenza decirlo, porque nosotros tenemos que discutir sobre cómo hacer para que nuestros compañeros se puedan insertar en el mundo del trabajo, pero estamos pidiendo comida, estamos pidiendo una triplicación de las raciones de comida, porque es el aumento de la demanda que existe. Es decir, se viene profundizando una tendencia que ya venía desde antes y que yo creo que va llegando a un límite, ¿no? ¿Cuál es la situación de la pequeña obra municipal que daba trabajo a muchos de los miembros de los movimientos de base? Está todo muy parado. El asfalto, la cuneta, la vereda. Todo lo que sobra está parado, hay muy poquito. Y es verdad lo que decía quien habló antes que yo. Existe una red de seguridad social muy amplia en la Argentina, gracias a Dios. Todo el mundo tiene algo, ¿no? La UH, una jubilación, una pensión, todo el mundo tiene algo. Ahora, ese ingreso que por ahí subsistís, no es trabajo. Y lo que ordena la vida comunitaria es el trabajo. Entonces, no sé, yo vengo de Villa Fiorito y a un compañero nuestro, fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos, sí, hoy vengo de la casa que todavía no lo pudimos velar porque está en la morgue, una ranchada de pibes, de 40 pibes que no estudian ni trabajan, que no tienen perspectiva en la vida, fueron a apedrear la casa por un tema de vecindad y se murió de un infarto. Y esas situaciones de violencia endogámica, intrasocial, que no se ven para afuera, que no salen para afuera, se están multiplicando. Y en cualquier momento salen para afuera, y salen para afuera con suerte como protesta social, porque si no salen como violencia, digamos, de la más individual, cotidiana, de los pibes haciendo cagadas, porque no hay algo que ordena la vida comunitaria, y ese algo es el trabajo, son las obras que vos dijiste. Nosotros estamos sin obras, es decir, muchas cooperativas siguen recibiendo los compañeros el salario social complementario. Pero no trabajan. No, porque no ponen los módulos de materiales. Entonces sostienen el ingreso, pero el compañero no tiene materiales para ir a trabajar, no tiene
la pala para ir a cavar, no tiene las semillas para ir a plantar, no tiene la pintura para ir a pintar. Sumale que en la provincia de Buenos Aires por lo menos hay 600 escuelas, por lo menos 600 escuelas que no están abiertas por programas edilicios que podrían arreglar las cooperativas. Bueno, de hecho, me contaban hoy que hubo una movilización muy importante en Moreno, sí, ¿no? Donde recordamos todos las 2 muertes por la explosión y todas las, no sé si todas, pero buena parte de las escuelas del partido están cerradas y hoy se movilizaron con muy poca visibilización en los medios. Es así, lo que pasa en Moreno, en General Rodríguez, en Mar del Plata, es terrible. Las escuelas están cerradas, no solamente es la exclusión del derecho a la educación de los pibes, sino los pibes no tienen el comedor. Y las familias no tienen para pagarles la comida está recontra cara, no se consiguen ni secos ni frescos de la distribución que hace el gobierno, cada vez porque ellos tienen computado una determinada cantidad de plata por ración y con esa plata compras la mitad de lo que se compraba hace un par de meses y todo eso no se actualizó. Entonces nosotros estamos planteando como 3 cuestiones, ¿no? Una cuestión es la recontra emergencia, que es lo alimentario y los medicamentos, la urgencia, que es reconstruir el tejido social sobre la base del trabajo, y después hay una cuestión que yo creo personalmente que no se tiene que dirimir en la lucha callejera reivindicativa, sino que se tiene que dirimir en las urnas, que es un cambio de modelo económico, porque este modelo económico es catastrófico, es una cosa terrible lo que está sucediendo. Hacia ahí va con la última pregunta. ¿Están presentes los movimientos sociales? Esto es sabido, me refiero en los sectores más postergados, más castigados. Hay presencia de la iglesia, esto es histórico. ¿Cuánta presencia hay de la política partidaria? La política partidaria se ha retirado, por lo menos, yo empecé a militar en el 2001, digamos, en la crisis. Lo que era el puntero barrial, ¿no? O el referente territorial, la verdad que no existe más, digamos, ¿no? Ese que tenía una unidad básica y que era un tipo más o menos respetado y que repartía alguna chapa, algún colchón, no existe más. Ahora lo que hay son mercenarios, para decirlo de alguna manera, que trabajan para el que les pague. En Lanús es patético, para dar un caso que conozco bien, como el gobierno municipal del oficialismo contrató a la peor runflería de la política tradicional de ahí para hacer el trabajo territorial. Y lo que existe es, como vos decís, las organizaciones sociales, la iglesia católica y evangélica con mucha presencia, y un montón de grupitos y ONG que ahora están reverdeciendo, de pibes de clase media y clase media alta, que solidariamente van a bancar la parada sin demasiada perspectiva organizativa ni ideológica. Eso, más la propia organización comunitaria espontánea de los vecinos, es lo que sostiene la estabilidad y la gobernabilidad en la Argentina. Si no existiera ese tejido social, esto estalla. Gracias, Juan. Gracias a vos. Vamos al primer y breve corte en Desafío 2018, hoy programa especial, País en Emergencia, lo dijo el presidente. Cuando volvamos, un poco más de economía con Orlando Ferreres. Cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza, con los sabores. Una tierra de aventura, de cultura, de mágicos momentos. San Juan celebra los vínculos. Venite a San Juan.